investigan si se trata de Carla Sofía. En estos momentos llega el cuerpo a la morgue. Y como Crónica está en todos lados, está Ariel Acebal en la morgue en este preciso momento donde está llegando este cuerpo que fue encontrado en Riachuelo, precisamente de acuerdo a lo que dicen los investigadores, en la misma zona que se estaba realizando el rastrillaje, Cecilia, sí, en la misma zona, en el mismo lugar donde se había activado este botón antitánico. Así que está Ariel Acebal allí. Ariel, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, por decirlo de alguna manera. Estamos esperando que llegue la camioneta de prefectura con el cuerpo de esta mujer, como bien ustedes decían, que fue encontrada en la zona de Barracas, sí, en el Riachuelo. Lamentablemente hay que decir que tanto la camisa de color gris como el jean de color azul, el corte de pelo y la edad coinciden con Carla, que estaba desaparecida desde el martes 15. Estamos sobre la calle Viamonte, esta es la entrada principal para que ingresen los vehículos en la morgue judicial. Sí. Reiteramos, la vestimenta coincide con Carla y también la edad, porque Carla tiene 28 años y el cuerpo encontrado, según los investigadores, tiene entre 25 y 30 años. Exactamente. Ariel, ya hace más de media hora que el... Sí, decime. Que fue sumamente ágil. Ahí está arribando, chicos. Ahí está llegando... Ariel, sí, estamos con vos. Ahí está llegando la camioneta de prefectura, custodiada justamente por otra camioneta de la prefectura con oficiales a cargo. Ha frenado a unos 30 metros de la entrada de la morgue judicial. Sí. Seguramente también atrás vendrán los familiares de Carla para constatar si realmente se trata de Carla Sofiu. Ariel, lo que vos decías es muy importante en términos de lo que, sí, dígame, por ejemplo, de la vestimenta, de las características, teniendo en cuenta que no fueron muchos días en los cuales el cuerpo estuvo desaparecido, entonces eso ayuda a que la identificación sea mucho más rápida. Es prácticamente una especie de trámite en el cual los familiares van a tener que ir y van a tener que reconocer si es o no Carla. Claro, es muy fácilmente reconocible. A ver, generalmente cuando se trata de desapariciones con mayor cantidad de días, cuerpos que hayan estado mucho tiempo en el agua, generalmente el reconocimiento es mucho más complejo. En este caso va a ser muy simple. De hecho, la misma información que nos estaba tirando Ariel, ya hay rasgos que indican o al menos presumen ser que se trata del cuerpo de Carla, pero a partir de ahora hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy respetuosos también por el tema de la familia y hay que ver la información que llega minuto a minuto. Sí. ¿Ariel? Sí, chicos, como ustedes bien decían, exactamente. Tanto la vestimenta superior como la vestimenta inferior coinciden con la de Carla en el momento que desapareció, el corte de pelo. Recordemos que Carla también tenía un piercing y un tatuaje. Y hay que aclarar una cosa. De la zona de donde vive Carla a donde se encontró el cuerpo hay aproximadamente unas 40 cuadras y el cuerpo fue encontrado por personal de limpieza del gobierno de la ciudad, porque en esa parte del Riachuelo hay una suerte de contención donde la basura queda acumulada y ahí fue encontrado el cuerpo ya sin vida por una persona que le dio aviso rápidamente a la prefectura mientras se estaba realizando el allanamiento de los vecinos, familiares y también de los oficiales del orden. Fueron hasta el lugar y encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer que aparentemente todo indicaría que es Carla. Sí, también sabemos que se encontraba sin calzado y que tal cual vos decís, la descripción de su vestimenta coincide con la ropa que los familiares cuentan que Carla tenía el día que se fue a trabajar y lamentablemente no volvió.
Tenemos un equipo que nos acompaña, por supuesto. Así es, Cecilia, un gran equipo que tenemos hoy para este sábado, para esta información y que va manejando la información minuto a minuto. A ver, compañeros, ¿qué es lo que está surgiendo de minuto a minuto? ¿Cuál es la información que está llegando? ¿Los familiares ya están al tanto? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, yo lo que quería preguntarle a Ariel si estaba el padre también, ya que estaba desesperado ayer también, Alfredo, exactamente. y que dijo también que se encontraba desorientada Carla. Entonces quería ver si esto... La hipótesis del padre, tal cual decís vos, Mati, sí. Es exactamente esa, ¿no? La hipótesis. A ver, los padres presumimos que están en un vehículo detrás de lo que es la camioneta de prefectura, tanto la que es de consigna como la que trae el cuerpo. Todavía no han bajado, todavía no le han dado la orden a la gente de prefectura para que ingrese el vehículo a la calle Viamonte 2151. Seguramente los padres están en un vehículo detrás, reitero, de las camionetas de prefectura o estarán por llegar. Ariel, vamos a esperar un segundito, te vamos a mantener en línea naturalmente, la información que vos vas a tener es prioridad, así que cualquier momento que tengas simplemente nos llamás y vamos a estar ahí. Ahora estamos en comunicación con Fernando Cardini, que él es perito forense, es especialista en el tema y nos va a explicar un poquito de qué se trata el proceso de lo que va a venir ahora. Fernando, muy buenos días, Juan Cruzanzo y Cecilia Carrillo te saludan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Fernando, la pregunta que es simple y que se cae de maduro es: ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuál es el paso que se va a hacer ahora? ¿Llega el cuerpo a la morgue? ¿Cómo se avanza ahora con todo esto? Bueno, básicamente en el tema de búsqueda de personas y cuando se encuentra algún cuerpo, obviamente que el procedimiento básico es primero, obviamente, el tema de una primera observación del cuerpo en el lugar de hallazgo. Sí. El lugar de hallazgo evidentemente ha sido un lugar muy particular, en el cual el cuerpo estuvo sumergido, así que hay características básicas de esa situación, y entonces bueno, se observa para tratar de entender un poco la data de muerte preliminar, digamos así, y condiciones del cadáver, si hay heridas. Lo más importante a veces es fijar el momento, por eso se tarda un rato en levantar el cuerpo para saber lo que hay alrededor del cuerpo, heridas, fotografías, hace una fijación, una planimetría, una medida, y se fija antes de levantarlo y llevarlo, obviamente, a morgue judicial, que va a ser la que va a empezar a hacer los estudios que se inician de identificación, por un lado, de tiempo de muerte, por el otro, y después de causa de muerte. O sea, son tres etapas básicas que se tiene que hacer. La identificación tal vez sea lo más importante, en el cual se tiene una serie de data que fue recolectada en el momento de la desaparición, donde uno hace entrevistas con familiares, con amigos, con personas, con cámaras, y uno va viendo por ahí ciertas características de la persona para con el momento del hallazgo tratar de entender si puede ser o no puede ser la persona. Por supuesto, Fernando, obviamente que desde el punto de vista legal, sí, queremos abrirle un poco el plano a nuestros compañeros, al Gaucho, a Mati, a Gonzalo, a Jorge y a Guillermo, y a Augusto Pomar, que nos están, por supuesto, acompañando en este sábado, para poder completar un poco el escenario de la situación esta tan dramática que se está viviendo al momento de haber encontrado el cuerpo y al momento de, con total precaución, estimar si se trata exactamente de Carla o no. Así es. Fernando, la pregunta que te quiero hacer es más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo que había desaparecido el cuerpo y que lo encontraron. ¿Cuánto tardaría este procedimiento que están realizando en la morgue judicial? Bueno, ahora viene una etapa primero de levantamiento de indicios sobre el cuerpo antes de proceder a la autopsia, O sea, por ejemplo, ahí también normalmente se van a tomar elementos que van desde por ahí, no sé, en el cabello, algún tipo de elemento como pasto o esto, lo otro, o sea, tierra, ver un poco en situaciones de lastimaduras, rasguños en el cuerpo, todo antes de proceder, obviamente, a la higiene del cuerpo y a la situación de autopsia. Pero básicamente allí la identificación preliminar es,
bueno, primero con textura, sexo, tamaño, para saber si se asocia a la persona que está buscando, elementos como por ejemplo tatuajes, piercing o todo lo demás que tenga que ver también con una preliminar identificación, pero identificación legal, digamos así, va a ser las huellas digitales, que se van a tener que hacer en una necropapiloscopía, o sea, es una papiloscopía posterior a la muerte, que significa a veces, en algunos casos cuando está el cuerpo sumergido, a veces hay que hacer algún tipo de recuperación de las huellas porque sea, digamos, la piel está por ahí tal vez muy deshidratada o hidratada, eventualmente depende cómo fueron las circunstancias donde se encontró el cadáver, y esto hay que reconstruir la huella digital para poder hacer el cotejo final de la identificación de la persona. Si eso no se pudiese hacer por las condiciones de putrefacción a veces de los cuerpos, se inicia el proceso de ADN con los familiares, o sea, se tienen los familiares más cercanos y allí se hace un cotejo, que eso lleva así algunos días más, o sea, como eso puede llevar hasta una semana. Con respecto al ADN, decía. Claro, el ADN lleva un poco más de tiempo porque hay que hacer toma de muestra de los familiares, toma de muestra del cadáver, y allí se hace el cotejo. Fernando, te hago una consulta más allá que ese cotejo naturalmente es un protocolo. ¿Es necesario aún así si los familiares identifican rápidamente el cuerpo? Sí, obviamente. La identificación de la familia es un dato importante, pero mucha gente se ha equivocado a veces porque no está fácilmente identificable. ¿Ha pasado que los familiares han dicho es y después el ADN determina que no? Por supuesto, sí. Por supuesto. No es la última palabra, digamos, la de los familiares, por supuesto, sino la que tiene que ver con el marco de la ley. No, claro, por eso el fiscal lo que va a hacer, actualmente en la causa, lo que va a hacer es pedir a los peritos que den la identidad fehaciente, que solamente se puede hacer con huellas digitales o con ADN. O sea, el resto, a veces el familiar llega hasta el cuerpo y ahí está tan choqueado el familiar que cree ver lo que no quiere ver o quiere ver lo que no es. Claro, ¿sí? de alguna manera es un aporte a la investigación, si se quiere, o a la pericia, pero no es determinante de ninguna manera. No es determinante desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista preliminar, vale, obviamente, las ropas, vale el tatuaje, todo suma, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la asociación de identidad que pide la justicia, tienen que ser elementos que se llaman evidencias contundentes y certificantes, ¿sí? Claro. Pero bueno, en general a veces no se llega a eso. Por ahí yo creo que la huella digital de un cadáver que está 2 o 3 días en el agua, la huella digital se puede realizar. Acuérdense exactamente eso te iba a preguntar, Fernando. Con respecto a la cantidad de días que sabemos o que intuimos que lleva el cuerpo sumergido en el agua, ¿en qué estado se encuentra como para saber, digamos, la probabilidad de poder determinar si es Carla o no? Digamos, las señales que puede traer ese cuerpo para determinarlo, si es que los días, estos pocos días, ayudarían para el caso. Sí, si este cadáver realmente corresponde a la víctima que estamos pensando que puede ser, son pocos días, hablamos de 3 o 4 días, así que máximo 3 días, así que las huellas digitales se pueden sacar muy bien, salvo que haya habido depredadores en la zona, alguien que le haya roto, lastimado las huellas digitales, pero si el cuerpo estaba intacto, prácticamente se puede realizar. Acuérdense del caso Maldonado, donde tuvieron 80 días bajo el agua, iba a recordar y se pudo recuperar. O sea, va a depender de la temperatura del agua, depende de las condiciones donde se encontró, y si hubo o no hubo depredadores en la zona. ¿Viste? A veces hay perros, hay animales que pueden lastimar al cuerpo, ¿no? Fernando, Jorge Alarcón te habla. Como vos bien decías, hay una parte preliminar y otra parte que es la parte legal. Sí. Yo voy a la parte preliminar porque aparentemente, extraoficialmente, varias personas de prefectura dijeron que el cuerpo es bien reconocible. Mi pregunta es, si hoy logran reconocerlo preliminarmente, ¿cuánto tardan en saberse las fechas o la hora exacta aproximada de la data de la muerte? Porque pasa a ser importante, porque ella está acompañada por un testigo en un horario determinado, a pocas horas de activar el control antipánico, que dicho sea de paso, hoy se dio que esta alarma del antipánico estaba casi a 10 kilómetros de donde la encontraron. Por eso me parece que la data de la muerte pasa a ser muy importante, el horario. Por supuesto. Bueno, en este caso, como el cadáver estaba en agua, la temperatura y otro tipo de elementos como el rigor mortis y otro tipo de elementos que son para sacar la data de muerte no sirven. Lo único que va a servir importante aquí es el humor vítreo. ¿Qué significa? En la autopsia se va a retirar un determinado material que sale del ojo de la víctima,
y ese material, que se llama humor vitrio, permite sacar no solo la data de muerte, que se llama IPM o intervalo post-mortem, que era exactamente en qué momento dejó de existir, sino que encima también permite saber si estuvo drogada o estuvo drogada, si estuvo alcoholizada o algo tal. O sea que ese humor vitrio hoy es fundamental en investigación criminal para poder sacar la data de muerte en casos como estos, donde uno llega muy tarde a acceder a la víctima, o es que la víctima estuvo sumergida y las temperaturas ya no son las mismas que uno podría sacar de tablas para sacar el tiempo de muerte. Por eso, hoy en la autopsia va a ser muy importante que saquen muy bien la muestra de humor vitrio, como dice el protocolo, y de allí hacer la medición de potasio, urea, otro tipo de sustancias que indican exactamente el momento en que falleció. Esto sirve hasta prácticamente, da muy bien hasta 80 horas después de que el cadáver falleció. O sea que anda muy bien y se puede sacar exactamente un intervalo que va entre 1 y 2 horas de error más o menos. Claro. Ahora, Fernando, para ser claros y para que la gente que se está sumando a la pantalla de Crónica lo entienda, a ver, técnicamente ya lo has dicho, pero quiero que lo vuelvas a repetir. ¿Cuánto tiempo va a llevar este proceso? O sea, ¿en cuánto tiempo vamos a poder saber con exactitud o fehacientemente de quién se trata este cuerpo? Bueno, probablemente durante el día, si se va a morgue y en morgue hacen los primeros preliminares, tal vez tenga un preliminar de la familia y de los primeros peritos que hacen la parte de huellas digitales, tal vez se pueda hacer en 24 horas, sepamos, o un poco antes inclusive, sepamos exactamente si corresponde o no a esta chica. Claro. Pero eventualmente, si hay que entrar en el proceso posterior, que es el ADN, hablemos de varios días, hablemos de 3, 4 días mínimos, dependiendo de que ahora viene un fin de semana, está todo complicado, ¿no? O sea, no es tan fácil, en los laboratorios forenses están cargados de trabajo y a veces esto no es tan fácil, ¿no? Pero un poco lo que decía Jorge es esto, ¿no? La inmediatez en la que se suceda este tipo de investigación, que es la inicial, es también la que va a acomodar los tiempos de empezar a saber cuál es el escenario de cuál fue la causa, ¿no? Bueno, básicamente en este momento lo que está haciendo la fiscal con lo que tiene de data preliminar es justamente armar su teoría del caso. Exacto. O sea, cómo fue lo que ocurrió, por qué fue hallada en ese lugar, qué es lo que pasó. Entonces todo eso va armando, o sea, cuanto antes tengamos, como bien decís vos, antes tengamos la data de muerte y saber si es la persona, ahí comienza toda la etapa de otro tipo de rastros, que son desde los celulares, el tema, por ejemplo, del antipánico y todo eso, ver dónde se encontraba y ir armando el mapeo de qué pasó las últimas horas. Claro, además sabemos que había imágenes en donde a ella se la veía acompañada. Por eso, o sea, hay un montón de cosas que se van a ir encadenando una tras otra y claramente lo que vos decís es que lo primero que tiene que suceder es confirmar fehacientemente que sea el cuerpo de Carla. Ahí están las imágenes. Ahora, Fernando, le quiero dar pie al equipo y preguntarles a cada uno de ellos, al Gaucho, al Alarcón, a todo el equipo que estemos presentes, ¿en qué estado está la situación de la ex pareja de Carla, ¿no? La pareja que estaba denunciada, la pareja que hasta al menos se cree que ahora está siendo monitoreada, no sé si está detenida. ¿Cómo es esa situación? Sí, bueno, obviamente que cuando se plantea el caso, uno tiene que entender cuáles son el método inductivo que dice qué es lo más probable que le haya pasado a la víctima, o sea, por qué desapareció y qué es lo que puede haber pasado. Evidentemente, si estamos hablando de una persona que ha sido amenazada o que tenía una alarma antipánico y todo eso, porque evidentemente hay un móvil que puede ser el femicidio, que puede ser un móvil que va a llevar a la muerte de la persona a través de allegados. No estamos pensando en gente extraña, no es un robo en la calle que te mataron, o sea, entonces ni accidente, o sea, estamos pensando que puede pedir el caso más importante es el femicidio. De allí ahora cuáles son los más sospechosos y después ver el modus operandi, o sea, si la persona estaba en la cárcel, podés mandar un sicario. Si estaba, tenía familiares que son de la misma, digamos, que le respondían a él, por ahí fue un familiar que lo ayudó a cometer este delito. O sea, que habrá que empezar a armar ese rompecabezas, que es entender a cada uno en su situación, interrogar y hacer investigaciones de los teléfonos de cada uno de los sospechosos para ver los movimientos que tuvieron, dónde estuvieron, qué hicieron y cómo se manejaron esos 3, 4 días de la desaparición de la víctima, ¿no? Fernando, también te quería consultar, ¿no? Justamente sobre los celulares o los equipos electrónicos que tengan a mano. Claro, quizás está la posibilidad de que se hayan roto incluso la batería, ¿no? Que suele pasar cuando quieren rastrear. No, claro, o sea, hay que ver que cada
cada uno puede estar haciendo, aquel que cometió el delito o la red de personas que cometieron el delito, pueden haber pensado algunas cosas. Pasa que siempre no existe el crimen perfecto, lo que existe a veces es la falta de investigación en algunos delitos, ¿no es cierto? Pero si se investiga bien, se tiene que haber una trazabilidad de momentos y de hechos entre las cámaras, entre la llamada de ella a último momento y todo lo demás. Uno va armando justamente eso de la situación donde estaba y de quién puede haber sido el que estuvo con ella en ese momento y quién no. O sea, uno puede descartar o asociar sospechosos al hecho, dependiendo de todo esto, de este mapeo que vamos a hacer y los tiempos que estamos manejando. Fernando, buenas tardes, Guillermo Baqué. Te hago una consulta. Si bien es cierto que hasta que no está el resultado de la autopsia, va a ser una mera hipótesis cuál puede haber sido el vehículo que lo llevó a la muerte, la consulta es la siguiente: ¿fue hallado entre las pertenencias o en algún lugar el teléfono de la víctima? No, aparentemente ella tenía ese teléfono, que es un teléfono también antipánico. Claro. Es como un teléfono. Ella se ve que lo usaría para todo y sabemos que hubo ciertos momentos en que funcionó. Inclusive hay una... Claro, ahí Fernando, te hago un hincapié ahí, en realidad te hago un paréntesis para explicar a la gente cómo funciona el botón antipánico. Sí. El que tuvo un botón antipánico, por ejemplo, a mí que me ha tocado tener un botón antipánico, es un celular. Claro. Es tan simple como un celular que tiene un botoncito y es más, funciona mal, eso hay que decirlo. Es un celular que es muy chico, que tiene un GPS y al tener GPS consume demasiada batería. Claro. Entonces la persona que tiene el botón antipánico tiene que estar todo el tiempo con el cable encima cargándolo. Claro. Porque si ese celular se apaga, es como que si se activara el botón antipánico, entonces se llama familiares. Claro. Es decir, yo lo tengo y vos estás anotada como un familiar mío. Para que si a mí se me apaga, me llaman te llaman a vos y te preguntan, ¿sabés dónde está Juan Cruz? ¿Sabés dónde está? Claro. Ahora, el celular, ese sistema, ese aparato es muy malo, es muy rudimentario y es más, termina siendo mucho más fácil a veces el teléfono celular y el 911 que el propio antipánico. Porque es más, si vos estás en un lugar sin señal de teléfono, el botón antipánico no tiene señal, ¿eh? Claro, el del mismo modo. De hecho, se dice se dice que hubo una breve comunicación con ella y que se la encontraba desorientada. Esto es sumamente importante, me parece, también para la investigación, ¿no? Sí. Sí, ese dato es fundamental, ¿no? Ahora, es cierto, igualmente, aunque funcionen mal, a veces se puede recuperar un montón de datos digamos, de georreferenciación, donde uno puede georreferenciar a la persona en los movimientos que se iba caminando, se iba en subte, se iba en colectivo, o sea, hay muchos datos que se pueden sacar igual. Toda esa información se obtiene, yo digo que funciona mal el sistema, claro, que es rudimentario, que la tecnología que hoy hay hace que ese botón antipánico, que quizás hace un par de años funcionaba y era bueno, y tal vez hoy debería ser de más avanzada. Hoy por hoy termina siendo. Ya está obsoleto. Ahora, lo que sí, aparentemente hubo señal desde el otro lado del río, o sea que hubo señal, digamos, que alguien lo debe tener, o sea que alguien se lo robó, se lo sacó. Claro. Evidentemente algo pasó, no es la primera vez que en la investigación nos ocurre esto, ¿no? Claro. De que a la víctima le sacan el teléfono para después o venderlo, pero a mí me dice, Fernando, tirarlo en algún lugar alejado de donde se interrumpo cometió el delito. Entonces, bueno, también esto a veces permite entender quién se movió en esa área, claro, Fernando, quién fue el que estuvo con ella y dónde se llevó el celular. Te interrumpo y le pregunto al equipo, porque a ver, lo que yo no tengo claro todavía, Cecilia, no sé si vos también lo tenés claro o al menos te has enterado, es cuando el botón antipánico se activa, se realiza el llamado al botón antipánico, automáticamente un móvil de la policía, en este caso policía de la ciudad, va automáticamente al lugar donde se hizo la activación de ese botón antipánico, donde la central de monitoreo determina. ¿Esto ocurrió o no ocurrió? Sí, ocurrió en el primer caso. En el primer momento que ella lo presiona, era ella que lo presionó y hablaron con ella y pidió que se quedara allí. Y ella cuando llegó el móvil aparentemente ya no estaba. Claro. Esto pasó en dos oportunidades, ¿no? La primera oportunidad funcionó. Ya después, la segunda oportunidad funcionó nuevamente, pero no hubo comunicación. O sea, funcionó pero sin comunicación. O sea que ya posiblemente en la segunda se disparó por otro motivo, pero ya ella no estaba con vida o no era ella la que lo movió. Y esa primera comunicación, Fernando, es donde ella menciona que está en un lugar con barro, que está en un automóvil, o sea, ahí también tenemos datos que ella misma proporcionó.
¿o no? Sí, claro. Por supuesto, todo eso hay que ponerlo en ese rompecabezas con las georreferenciaciones y tratar de ir armando. Y bueno, ese es el trabajo ahora que comienza la investigación criminal de esta causa, si es que realmente la persona que se encontró es ella, ¿no? Pero bueno, si sospechamos que es así, ahí ya está obviamente iniciado el proceso a través de lo que hace el fiscal. El fiscal va a tener que determinar muy bien. Hoy tenemos una zona de hallazgo. El lugar de hallazgo tiene que estar ahora muy cuidado y sacar ahí un montón de indicios que pueden indicar pisadas, huellas, quién lo llevó hasta ahí, o por ahí el cadáver si recorrió el río, fue llevado por el río, y habrá que ver si otros lugares, o sea, si ese es el lugar de hallazgo, cuál es el lugar del hecho. O sea, el lugar del hecho puede que no sea el mismo lugar del hallazgo a veces. Entonces, ahí también hay que plantear todo en el mapeo y entender desde dónde vino, o sea, sabiendo que ahí se encontró el cadáver, de dónde pudo haber venido, ¿sí? De dónde salió para que llegara a ese lugar. Eso claro. Es con las corrientes marinas. Exacto. Todo eso se decía también, el hecho de que tal vez haya habido una corriente. Limpiando, claro. En ese momento había gente que se encarga habitualmente de limpiarlo, ¿no? Claro, bueno, hay peritos que se dedican a investigar esto respecto a los movimientos de los elementos en el río, que va desde una botella hasta un cadáver. O sea, lamentablemente es así, pero hay lógica, hay una física de este proceso en el cual hay que entenderlo para saber de dónde más probable fue donde se tiró el cuerpo. Alguien lo tiró al río, bueno, ¿desde dónde lo tiraron? ¿Sí? Es muy probable que lo hayan tirado cerca donde ella dijo que estaba. O sea, habrá que entender que hay un lugar del hecho y un lugar del hallazgo. Bueno, todo esto es parte de la investigación que comienza ahora para entender ese armado de la causa del hecho, ¿no? O sea, para que la fiscal pueda armar su teoría del caso, ¿no? Y quiénes son los sospechosos más probables. Fernando, recién vos confirmaste que hubo 2 activaciones del botón antipánico. En el primero que hubo contacto, ¿el contacto fue solamente telefónico o presencial? Porque Telefónico. Ella contó y le pidieron que dijera dónde estaba, qué comercio, qué lugar, una referencia en la casa, y ella ahí no precisó algo, pero evidentemente estaba como desvariando o alguna situación muy particular que no concretó, pero sí se movieron a la georreferenciación que se pudo medir de donde ella llamó. Ahí se fue y ahí ya no estaba. Cuando llegaron no estaba, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Estaría de paso o estaría tal vez en ese momento choqueada o asustada, vaya a saber. Fernando, vos sabés que en estos casos extraoficialmente, tanto en este caso prefectura y algún perito le va a dar información a la fiscal, aunque sea extraoficial, sobre todo si el cuerpo es reconocible y demás. ¿Vos creés que con esta información que la fiscal pueda tener, pueda realizar hacerse un cuadro de situación y realizar los primeros movimientos? Porque son importantes acá, sobre todo con este testigo que la acompañó en ese horario que no quedó claro. Bueno, obviamente que ahora hay que para cada testigo o eventualmente sospechoso va a haber que empezar a hacer todo un estudio de cada uno ambiental, de quiénes son, qué hicieron, cómo se movieron, tratar de ver tiempos. O sea, va a haber que confirmar si dice yo estuve en tal lado hasta el día a tal hora, bueno, va a haber que confirmar eso. Si dijo que la acompañó y la dejó en el colectivo, va a haber que verificar que su celular, por ejemplo, llegó hasta ahí llegó la persona y la otra persona se separaron. Uno puede ver con las celdas de telefonía, uno puede ver cuándo estaban juntos, cuándo estaban separados. O sea, uno agarra los 2 teléfonos y sabe que iban juntos en el colectivo, iban juntos caminando, iban juntos, estaban parados en una casa. Claro. O sea, eso se puede sacar y hay que armar todo eso. Eso es un trabajo de pericia informática, que son las partes. Piensen ustedes que tenemos 3 tipos de pruebas que buscar ahora para el caso. Son las pruebas por ahí periciales, que son, por ejemplo, hay que hacer una autopsia psicológica de la víctima para entender cómo se movía, qué hacía, con quién se veía, qué hacía, toda su vida preliminar. Luego hay que hacer una pericia y otras pericias que van de la autopsia inclusive, que son pericias propiamente dichas, pericias científicas que son, por ejemplo, como el ADN y otro tipo de cosas que son las que nos van a decir el 2 más 2 es 4. Y después hay pericias informáticas que van desde las computadoras, celulares, videos, cámaras, todo lo que se pueda juntar de este caso. Fernando,
Sí. Te pregunto porque recién estaba leyendo una información que tenía que ver con algo que quizás puede complicar un poco lo que es el reconocimiento del cuerpo. Se entiende y se sabe que las aguas del riachuelo están contaminadas en gran parte por ácidos de las propias fábricas y curtiembres que están siempre en la zona de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Puede ser que, por más que haya sido pocos días, la propia sustancias o la propia composición del agua perjudiquen al momento del reconocimiento. No es suficiente. O sea, hay contaminación, pero la contaminación, como decías vos, hay ácidos que son muy diluidos en semejante cantidad de agua, hay metales pesados, o sea, va a haber una contaminación, pero hemos tenido muchos cadáveres en el riachuelo que se han identificado perfectamente, después de muchos más días. No sé si ustedes recuerdan, le pregunto a la Recon, ¿se acuerdan del caso del gendarme? Del gendarme que había desaparecido y luego apareció en el riachuelo también, o sea, había aparecido en el riachuelo. Bueno, claro ejemplo. O sea, hemos inclusive se han hecho pruebas de poner cuerpos en el riachuelo para entender un poco, o sea, piensen ustedes que los peritos, tanto entomólogos forenses como los biólogos, lo que hacen es normalmente tener muestreo de este tipo de cosas para entender el día que uno tenga un caso así, o sea, se pone, por ejemplo, un cadáver en la sombra, en el sol, en el frío, en el calor, y se sabe más o menos cómo se comporta, y de ahí uno cuando después lo encuentra, dice, bueno, este estuvo en tal condición, estuvo tener en la algo sombra, ya, estuvo en el sol. Claro, preliminar como para arrancar a partir de ahí, sabiendo qué es lo que trae el cuerpo, habiendo estado sumergido en esas aguas. Claro, o sea, fíjense que, por ejemplo, si vos tenés un cadáver sumergido en un agua de montaña, muy probablemente no hay ningún tipo de contaminación ni de químico, por ejemplo, ¿sí? Si tenés un cadáver de en medio del campo y por ahí hay sustancias químicas del campo, o si tenés un cadáver en el riachuelo, tenés un montón de, como decía bien él, de curtiembre, de otro tipo de fábricas que liberan minerales o sustancias que después se encuentran en el cuerpo, si se ahogó, se encuentran en su contenido pulmonar. En su interior, si ya la tiraron a la persona ya a nivel muerta, epidermia, no va a ingerir, pero va a tener en su cabello, en su piel, o la ropa, uno escurre la ropa y en la ropa va a haber todas esas sustancias, ¿sí? Claro. Y un microanálisis de eso te dice dónde estuvo, o sea, así como el geólogo me dice cuando tenemos una pisada con tierra, dice que pisó en tal lugar, porque la tal tierra territorio. Exacto, o sea, acá es lo mismo, o sea, el microanálisis de las sustancias que se encuentran en las ropas, por ejemplo, uno puede saber dónde estuvo sumergido. Claro. Fernando, ¿están presentes los familiares de Carla, digamos, en este protocolo que se está realizando ahora? No sé, en este momento no sé, pero deberían estar, o sea, siempre se convoca a los familiares más cercanos para hacer la identificación del cadáver, ¿no? ¿La identificación o también participar de acá de este protocolo que se está realizando? No, identificación, nada solamente, no están presentes. No, solamente. Después lo que puede participar son los peritos de parte o los peritos de oficio, o sea, el perito oficial va a ser el que haga la autopsia, y si hay alguien que por algún motivo tenga que participar, algún perito de parte, si la familia quiere poner un perito de parte o alguien quiere ponerlo, bueno, se pondrá, pero no es el familiar que participa de la operatoria, ¿no? Fernando, antes dejaste en claro que hubo comunicación telefónica en la primera vez que se accionó el botón antipánico. La segunda, que no cerró la historia de si fue ella la que accionó el botón o fue otra persona. Exacto, no se sabe, no, ahí por lo menos no hay data. Está bien. También se decía que el cuerpo había sido encontrado con una manta de color marrón. ¿Hay algo de eso que pueda aportar? No he tenido comunicación todavía, oficialmente no. Solamente estábamos hablando en teoría de lo que podía pasar. Claro. La verdad que todavía no hay data, ¿no? Sí. Eso será parte después de la información que de los peritos oficiales en cuanto a cómo fue el lugar del hallazgo, cómo fueron, se supone que hay un montón de fotografías que van a estar en la causa, ¿no es cierto?, donde se va a estar indicando si esa manta la tenía ella, no la tenía ella, si fue alguien que quiso hacer desaparecer el cuerpo, o sea, piensen ustedes que hay mucho para empezar a investigar, porque desde el momento en que la persona fallece hasta que es encontrada, hay muchas situaciones a veces de desaparecer el cuerpo, después tienen alguien que a veces quieren enterrarlo, a veces no lo pueden hacer y lo tiran al río, o sea, hay muchas operatorias por parte de la mente criminal que hay que empezar a desasnar claro. en todo esto, ¿no?
Fernando, acá tenemos en pantalla, tenemos una imagen que muestra el lugar donde se encontró el cuerpo. O sea, lo que estamos demostrando, estamos viendo principalmente las características usuales de la vera del riachuelo, ¿no? Toda lo que es la contaminación, pero vemos que si uno no lo busca en un rastrillaje, o al menos como se estaba realizando esa especie de limpieza, es muy difícil darse cuenta a simple vista que hay un cuerpo. Sí, no. Por supuesto que por eso lo que hacen este tipo de investigaciones son gente experta, inclusive a veces hacen uso de animales. Por ejemplo, hay perros que son capaces de porque a veces el cuerpo está sobre la superficie del agua, a veces está sumergido en el agua. En el caso que esté en profundidad, se hace con odontología forense. Hay perros especialistas que detectan cuerpos bajo el agua hasta 10 metros de profundidad. Estos perros son pero en este caso para ir en un bote y poder decir acá hay un cadáver, y los hombres rana buscan y lo encuentran, ¿no? De hecho, en este caso, y como estamos viendo con Cecilia, que está la zona que está blureada, que es la zona que es donde estaba el cuerpo, no está completamente sumergido, está prácticamente como si fuese a flote, pero casi sobre lo que es la orilla del riachuelo. Sí. Bueno, ahí pues hay que ver las corrientes, hay que ver los movimientos del río, la crecida, que hubo una crecida hace 2 días, o sea que piensen ustedes que hay todo un movimiento que hay que estudiarlo aparte, pues no es lo mismo, o sea, hace 2 días hubo una crecida particular de Río de la Plata, y bueno, ahí también el riachuelo sufrió un movimiento, ¿no? Claro. O sea, habrá que ver que el cuerpo cómo se comportó en esas condiciones. Claro, y esa misma manta que describían que estaba, tal vez, digamos, producto de esa correntada. Ahí tenemos las imágenes en el cual momento se realiza ya cuando lo encuentran. Luego de que se detecta el cuerpo, ya prefectura va a hacer la red. Bueno, esa es la imagen que estábamos viendo recién, ¿no? Lo que está blureado ahí, lo veíamos viendo más de cerca, más en detalle. Ahora lo que es impresionante, ¿no? Pasa el tiempo y el riachuelo sigue siendo... Fernando. Sí, el cúmulo de la basura de toda la ciudad de Buenos Aires. Fernando, desde que empezó la investigación ahí, desde que encontraron el cuerpo, ¿cuánto tardó la investigación ahí, en ese lugar, en el riachuelo? Bueno, va a depender, hay que seguir un protocolo. Obviamente que eso lleva horas. No es que se encuentre, se levanta el cuerpo y se lleva. O sea, ahí tienen que intervenir, bueno, las diferentes jurisdicciones, acá es prefectura que maneja el tema de la escena del hecho en ese lugar, y pues eso fue encontrado por otras personas, y a la gente creo que era Acumar, que son los que limpian el río, vieron que había un cuerpo, viene entonces prefectura, que son los interventores, el primer interventor del lugar del hecho, del lugar del hallazgo, y ellos tienen un protocolo que seguir de observación, de fijación del lugar, o sea, fijar cómo lo encontraron, con qué había al lado, qué había arriba, qué había abajo del cuerpo, y todo eso lleva un tiempo, porque tiene que venir un perito, tiene que venir otro perito especialista, o sea, cada uno tiene su función frente a un hallazgo de un cadáver. Y luego viene todo el tema judicial con la fiscal, que va a ordenar al coordinador de la escena del hecho, que va a ser el que decida cómo levantar el cuerpo y cómo llevarlo a morgue. Claro. O sea, cómo se levanta el cuerpo, en qué condiciones se lo traslada, qué se preserva. Hay que preservar las manos, a veces se puede preservar, por ejemplo, las uñas, si ya se defendió o no se defendió la víctima. Para determinar si tiene un ADN de alguna otra persona en sus uñas. Exactamente, que eso lleva mucho tiempo, lleva horas, mucho tiempo. De todas maneras se destaca la agilidad en la que se hizo el procedimiento, porque yo que lo venía siguiendo desde muy temprano a la mañana aquí en Crónica, a las 11:30 en punto dijeron que habían encontrado el cuerpo, y siendo en este momento las 13:08, el cuerpo ya está en la morgue. O sea, la verdad es que se describe indica que se movieron rápidamente, muy ágilmente. Prefectura tiene, tanto prefectura como gendarmería y policía, tienen un cuerpo de científicos, de policía judicial y policía científica, que se junta con la fiscal de la causa y que trabajan, y si siguen el protocolo, les decía, esto lleva 2 o 3 horas para poder hacer el levantamiento y la fijación. Como es un lugar acuoso en el medio del río, no es, digamos, hay menos cosas que hacer que a veces en un terreno. En un terreno hay mucho más, se levanta tierra, se levanta cosas adyacentes, se hace una planimetría, se mide desde el árbol hasta donde estaba la víctima. Acá es un poco más sencillo, entre comillas, pero también siempre hay que hacer cosas, siempre hay que hacer un acta,
un acta preliminar, un acta después final, y la fotografía, la planimetría, a veces se hace también odrología forense, que es oler la zona para saber si el cadáver de dónde venía, dónde estuvo, si fue trasladado, en fin, son cosas que a veces se tienen que hacer en el protocolo y ponerlas, porque si faltan después, obviamente alguien va a ser responsable de lo que no hizo, ¿no? Te decía, Fernando, que viendo las imágenes de Crónica esta mañana, fue realmente sorprendente cómo se movió Prefectura y cómo cuidaron en levantar el cuerpo. Pues si podés ver las imágenes vas a ver que se cuidaron mucho, y yo creo que eran para preservar justamente, sobre todo las manos, y que el cuerpo no se deteriorara. O sea que pienso que la huella dactilar la van a conseguir, porque tardaron en sacar el cuerpo justamente después de cumplir con el ritual de fotos y demás. Tuvieron mucho cuidado en sacar el cuerpo del Riachuelo. Sí, evidentemente se siguió el protocolo, que es justamente ¿no? De tratar de, si hay algún indicio sobre el cuerpo nos permite llegar después a un sospechoso, que quede y que sea prueba de que estuvo ese sospechoso con la víctima, ¿no? O sea, decíamos, si bajo las uñas tiene ADN, si hay algún cabello entre los cabellos de la víctima, si fue abusada o no fue abusada, si fue las lastimaduras, con qué objetos fueron. Entonces todo eso a veces hay que hacerlo antes de llevarlo, porque en el traslado siempre se pierden cosas. Entonces porque hay que trasladarlo sí o sí a la morgue. Bueno, en ese traslado a veces hay heridas que se pueden mover, se pueden, si hay pólvora, por ejemplo, a veces se puede diluir la pólvora. Entonces por eso es muy importante todo hacerlo inicialmente, y después sí se traslada para poder seguir su estudio, ¿no? Fernando, a ver, la pregunta que tengo que hacer viene en cuanto al protocolo, ¿no? Recién hablamos de los familiares, que no es central. Yo la verdad que me entero ahora que por más que los familiares digan es, de luego sí, quizás puede ser que no, pero en el proceso es ¿cuándo se los llama a los familiares? Luego que se realizó todo el proceso del ADN y después se los llama a ellos, o ellos van primero. No, apenas llega a morgue, en morgue se llaman los familiares. O sea, es lo primero que se hace. Antes de hacer la autopsia, ¿no? Y para evitar todos esos problemas, ¿no sería conveniente que sean los últimos los familiares? Claro. O sea, una vez que vos ya tenés toda la averiguación, decirle al familiar, mira, que ellos mismos digan, para evitar todos estos problemas. Perdón. Obviamente que primero se hace la preliminar, que es tatuajes, piercing, por ejemplo, sabemos que la víctima medía 1,70. Bueno, la medida exacta de la persona, la contextura, el peso. Se saca todo eso, se dice, es muy probable que sea la persona que estamos Claro, porque por lo que dice Juan, que con total criterio, si un familiar tiene que someterse a semejante situación, que me imagino que debe ser terrible, sí, por supuesto, de esa manera pueden evitar que esta persona que está viviendo una tragedia... O sea, vos vas en realidad a decirle al familiar, es tu familiar. Exactamente. Ustedes piensen en esto, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. En el protocolo que dice, en la entrevista con familiares, cuando se lo llama, si el familiar dijo tenía una remera a cuadros, ¿sí? Y si yo vi que la víctima que encontré tiene remera a cuadros, muy probable que también coincida, pero ¿cuánta gente tiene una remera a cuadros? No puedo llamar a la familia si encontramos a su pariente, ¿sí? Porque encontré una remera a cuadros. O sea, cuando junte un montón de data y tenga la probabilidad de que por la parte facial, por la parte huella, por la parte que yo ya me da, obviamente que ahí ya veo que haga la confirmación, porque es un shock muy importante, les decía, y obviamente que no podemos hacer que venga a ver cualquier cadáver que se ha encontrado, porque cada vez que alguien va a ver algo es un momento difícil para pasar. Entonces obviamente que se sigue un protocolo, pero sí es importante que se haga antes de la autopsia, porque después de la autopsia obviamente piensen que en la autopsia se hace todo un trabajo para hacer la data de muerte y la causa de muerte. Hay que sacar órganos de la víctima para entender un poco las lesiones. Después tanto el patólogo y tiene que hacer un montón de estudios que se hace sobre el cuerpo, sobre los órganos, ¿no? Claro. Fernando, desde ya muchas gracias. Seguramente te vamos a estar en comunicación durante todo el día para saber con precisión y para saber con exactitud los detalles, y al menos saber y aprender y entender y no hablar por hablar, porque esto es importante a la hora de nosotros como comunicadores tratar de demostrar y de llegar con la información más certera posible en casos tan sensibles. Así que, Fernando, muchas gracias por tu explicación. Gracias. Mientras tanto, nosotros seguimos con Fernando Acebal, que está en la morgue. Está, así es. Sí. ¿Hay alguna novedad? Estamos esperando, chicos, justamente que le den...
a la camioneta que tiene que ingresar con el cuerpo, todavía ya... Y se está esperando sobre la calle. El audio no autorizaron el ingreso se está cortando. De la misma. Así que, bueno, en un ratito retomamos nuestro móvil en la morgue. Muchas gracias, Ariel. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que necesites comentarnos. Y en este caso vamos a darle el pase a Juan para que nos comente cuál es el tema que vamos a tratar ahora. Bueno, y ahora cambiamos rotundamente de temas. Estamos acá con Augusto Pomar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Qué muy pilcha tranquilo. que tenés, ¿eh? No Qué como la percha. tuya, pero... El que tiene pilche, el que tiene percha es el que está atrás nuestro, me parece, ¿eh? Que es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo estás? Juan Cruzanza, Augusto Pomar te saludan. Muy buenos días, ¿cómo están? Primero te tengo que decir, Juan Manuel, me hiciste hace mucho tiempo una apuesta.